personalísimos, acceso a la atención sanitaria e interculturalidad. Vamos a comenzar con Fernanda Ledesma, coordinadora del Comité de Bioética del Hospital de Pediatría Juan de Garrahan. La primera parte, ella va a hacer la presentación de Patricia Gideiro, coordinadora del Comité de Ética Clínica y Investigación del Hospital de Elizalde, quien no puede estar presente por una cirugía que se presentó de urgencia. Después también nos va a acompañar el doctor Juan Carlos Selvay, jefe de docencia e investigación del Hospital Narciso López de Lanús, y el doctor Domingo Palmero, jefe de división de neumofisiología del Hospital Muñiz. Como comentarista, el padre Gustavo Sánchez, capellán de nuestro hospital y psicólogo, creador de la radio, de nuestra radio, y yo soy Mirta Quintero, bioquímica del hospital. Aclaramos porque acá preguntaba, la doctora Patricia por ahí no estuvo ayer presente, era la doctora que tenía el láser colorado tan lindo. Pero nada de decir, nosotros no sabemos ni quién es. Era otra persona. Entonces, a un niño, porque es cirujano que diga lindo. Bueno, yo primero quiero agradecer en mi nombre, cuando viene de Patricia, ya que estamos la invitación a esta jornada. La verdad que es un gusto y un honor estar con todos ustedes. Me pareció excelente toda la presentación previa, pero poder llegar a ese nivel, ¿no? Primero voy a leerles algo que era lo que iba a presentar Patricia. La letra es un poco pequeña, pero vamos a hacer lo posible. Parece que es un caso clínico, ¿no? Dice: en un sábado por la tarde, y la escena parecía de una película, frente a una sala de internación del hospital, acompañando a una pareja de extranjeros, era evidente que trajes típicos de la India, aunque la mujer vestía un sarí y un velo puro. La escena era tragicómica. Frente a ellos, un joven médico con ojeras hasta sus rodillas, denotando la fatiga de un arduo día de trabajo, hablaba en voz alta y revoleaba los brazos como aspas de molinos. Tengan paciencia porque revoleaba los brazos como aspas de molinos. Como si esa gestualidad mejorara la comunicación. Una familia con un bebé en brazos que no hablaba castellano, apenas balbuceaban palabras sueltas en español, su inglés tenía un raro acento. El enfermero tratando de abrazar a modo de contención a la señora que retrocedía con cara de espanto. Así, casualmente, por ir a evaluar a un paciente que había esperado en la semana, soy introducida en esta escena al decir: doctora, ¿usted es del Comité de Bioética? Porque la necesitamos. Nadie reparó que detrás de mí me acompañaba mi esposo, ya que después de esta corta visita íbamos a visitar a nuestros nietos. Fueron los segundos que pasaban por mi mente. El bebé lo tiene en brazos, lo tiene en brazos la mamá y llora, aunque no parece grave. ¿Qué le va entonces? Nos acercamos con mi esposo y la familia se comunicaba en inglés bastante bien. Y así nos enteramos que desde hace un mes y medio estaban acá y venían a trabajar con amigos de los familiares y paraban por San Telmo. También fueron segundos en reflexionar y con la ayuda de mi esposo aclaré la situación. Primer dilema: no podían comunicarse. ¿Cómo no será entonces un dilema bioético si uno de los derechos personalísimos es poder ser informado? En este caso en particular, respecto de la salud de su niño, información que habían ido a buscar al concurrir al hospital. ¿Cómo no ser un dilema el no poder consentir a todo aquel procedimiento necesario para arribar al diagnóstico de la enfermedad de su niño? ¿Cómo poder consentir una eventual internación? Si en la realidad tenemos problemas de emisión y la recepción de noticias médicas con la que la recepción de noticias médicas con las que nos hablan nuestro mismo idioma, aquí esto se vería muy agravado. Segundo dilema: sus creencias religiosas. La observación de mi esposo fue acertada. Eran de la India, pero musulmanes. Eso explicaba por qué la mamá retrocedía cuando, con la mejor de las intenciones,
El enfermero intentaba tomarla de la mano. Nadie toca a una mujer salvo su esposa. Pasado el episodio inicial y operando de traductores con mi esposo, les comunicamos que conocíamos de sus creencias y valores religiosos. Ellos entonces accedieron a la internación de su niño, que en realidad era para observación, ya que no había camas disponibles en la guardia médica, y hacerle algunos análisis e hidratarlo algunas horas, ya que lo que aquejaba al niño era una gastroenteritis. Teníamos a estos padres como abrojos, a la espera de que llegase sus conocidos para acompañarlos. También se acercaba otro problema. Anochecía y se acercaba la hora en que se reza la última oración del día. Buscamos un pasillo poco transitado e improvisamos su esterilla con unos viejos pósters de anteriores congresos de ortopedia. En fin, lo que había sido una corta visita a mi paciente se extendió hasta la entrada de la noche, donde llegaron familiares de esta peculiar familia, los cuales obviamente hablaban castellano. Sé que el niño fue dado de alta la mañana siguiente y esto casi se transformó en una anécdota que motivó una larga reflexión. ¿Estamos preparados para una bioética global? Y con ello no me refiero a estos casos protagonizados por gente de países tan lejanos, sino en forma más cercana a nuestros hermanos latinoamericanos e inclusive a habitantes de nuestro propio país con las propias características culturales. En esta sociedad postmoderna, donde hay pérdida de los absolutos de la metafísica, ¿cómo lograr una estimación junta a las realizaciones interculturales? ¿Realmente adherimos a la definición de bioética de Reich, donde la ilicitud, en el caso de la medicina de la intervención médica, deberá evaluarse de acuerdo a los diversos principios y valores morales? Principios que, por definición, deberían ser universales, necesarios y ciertos, seguramente representados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero valores que por interpretación estarán cargados de subjetividad. ¿Cómo compatibilizar estas subjetividades? ¿Cómo compatibilizar un consenso democrático con minorías? ¿Es la bioética de los principios anglosajones aquella aplicable a todas las culturas o sus principios caen en la perdición de principios? Interesante reflexión. Nos proponen Diego Gracia, Francisco León y Ricardo Magliani, de converger en principios e intentar una ética dialógica. Considero que quienes nos adentramos en el estudio de la bioética necesitamos exhaustivamente un diálogo interior en relación a la interculturalidad, ya que si se aplican por fórmulas como mantras para una determinada cultura, ocurrirá lo ciertamente expresado por George Orwell en Rebelión de la Granja, aplicado a los humanos. Todos son iguales, pero algunos son más iguales. Patricia Cudeiro, Comunidad de Bioética, Hospital de Niños Pedro de Lizardi. Este es el aporte de Patricia. Y hacemos una aclaración para retomar las tan lindas palabras que hoy el doctor nos dijo. A veces la tecnología ayuda, porque como Patricia no pudo llegar, envió su ponencia y Fernanda tuvo la amabilidad de leerla a través del teléfono, lo cual fue una muy ardua tarea. Yo confieso que cuando me dijo Patricia el tema bioética y transculturalidad, me generó mucho asombro y esto que puso Patricia Cudeiro, ¿no? La reflexión realmente fue como un desafío para entender algo nuevo. El acelerado proceso de globalización en que vivimos, un poco lo que decía el doctor hoy con sus palabras de apertura, ¿no? Nos coloca en forma creciente frente a una vasta diversidad cultural e histórica que se muestra impermeable a las explicaciones actuales. ¿Qué significa esto? Significa que vivimos en una cultura, ¿no? La cultura se trata de un sistema de valores, idioma, creencias, atribuciones y patrones de conducta de diferentes grupos de personas. Esta cultura está determinada por factores de proximidad, educación, edad, género y preferencias sexuales, temas todos muy variados. Las culturas pueden convivir en distintos ámbitos y en un mismo ámbito pueden generarse diferentes formas de cultura. Los procesos migratorios cada vez más frecuentes, no solo de poblaciones, no solo
de personas por distintos motivos, llámese guerras, llámese oportunidades de trabajo. También se están viendo movimientos migratorios de profesionales de salud, que buscan otros escenarios, otros lugares donde poder desarrollarse. Esto genera que los cambios de cultura no sean siempre lo que pensamos en las poblaciones migratorias, sino también son médicos o personal de salud que se trasladan a otros países para trabajar, ¿no? Esto lleva a un desafío para enfrentar nuevos modelos, ya no los clásicos modelos universales, sino modelos de cuidado diversificado, donde es importante un aprendizaje y un conocimiento del lugar donde uno se va a desarrollar. ¿Cuáles son los componentes del patrón de cultura? Son tan ricos, tan variados, ¿no? Hablamos desde, primero, como lo decía Patricia Budeiro, por ahí más importante, bueno, primero es el lenguaje, ¿no? El tema de escritura también, rasgos materiales, hábitos alimentarios, morada, vestidos, el arte, la mitología y los conocimientos científicos, las prácticas religiosas, los sistemas sociales y familiares, el modo de entender y reglamentar la propiedad, el gobierno, las guerras. Es decir, todos y cada uno de nosotros que trabajamos en capital público, en distintos lugares, siempre nos ha tocado tratar con gente diferente, de culturas diferentes, con creencias. Y el lugar que ocupamos nos hace responsables, de cierta forma, de poder respetar, incluir estas culturas en el momento de toma de decisiones. Esto nos llevaría a una equidad sanitaria, que es la igualdad de necesidades e igualdad de acceso a la atención dispensable o indispensable para cada uno de los grupos necesarios. Bueno, ¿cómo esta cultura tiene influencia en las conductas sanitarias? Define el rango y los límites entre lo que es normal y lo que es anormal, que puede ser una discapacidad. En muchas culturas es definido como normal. Hay, digamos, ¿se acuerdan cuando uno, incluso en la literatura, lee El tonto del pueblo? Era el personaje débil mental, que tenía una discapacidad que era absorbido, cuidado y generaba o ocupaba un lugar en ese pueblo o en ese grupo muy valioso. No era tenido como indiferente, era parte de las diferencias. Eso en muchas culturas se sigue viendo, cosa que en la nuestra cada día es más lejano, ¿no es cierto? Ahora lo normal es ser lindo, flaco, inteligente, sin arrugas y bueno, como decía muy bien, la enfermedad, la muerte se la esconde en hospitales sin posibilidades con hospitales intensivos, ¿no? Todo lo que es distinto, todo lo que está enfermo hay que ocultarlo. Entonces, hay culturas que no lo hacen, pero siguen viendo con naturalidad, donde el enfermo es tratado y es reconocido. Bueno, provienen implicaciones causales para los síntomas. Vieron que para muchas culturas los síntomas tienen que ver con el tiempo, con la luna, con distintos métodos o cosas que tienen que ver con la naturaleza, ¿no? En la asimilación de la naturaleza a la cultura. La madre tierra, ¿no? Son otro tipo de visiones. Determinan quién es el paciente. ¿Quién es el paciente? Hay una frase que dice: toda persona sana es una insuficientemente estudiada. Entonces, ¿quién determina quién es el enfermo? Es decir, ¿quién está enfermo? ¿De qué? Esto determina la cultura, no lo determina la clase de personas, ¿no? Algunos se lo señalan como el enfermo y se siente mucho más sano que otros, ¿no? Entonces, hay enfermedades que se ocultan. ¿Qué pasa con la discriminación? ¿Qué pasa con el HIV, por ejemplo? ¿No? El ocultar algunas enfermedades de poder mostrar. Cómo la sociedad acepta que uno esté enfermo de alguna cosa y no de otra. Prescribir los pasos a tomar al buscar la atención. ¿Cuáles son mis caminos para buscar atención médica? Bueno, esto me resultó muy interesante cuando Patricia nos dio, digamos, la transculturalidad. Ahora hablamos de un comité de ética multicultural, intercultural, ¿no? Multidisciplinario, interdisciplinario, porque eso es sumamente interesante, ¿no? La transculturalidad, según la Real Academia, es algo que afecta a varias culturas o a sus relaciones. Ahora lo vamos a profundizar, ¿no? La interculturalidad y la interacción entre culturas de una forma respetuosa. Ningún grupo
grupo cultural está por encima del otro, ¿no? Cuando uno habla de la interdisciplina, me encantó esto de la interculturalidad, ¿no? Son grupos que conviven en armonía, con respeto, y nadie está por encima del otro. ¿Y qué es la multiculturalidad? Es la convivencia de diversas culturas variadas, pero sin interrelación que las obligue a sus miembros a respetar o a revisar sus tradiciones. Un comité de ética no puede ser tiene que ser trans, o tiene que ser interdisciplinario. Ahora vamos a profundizar un poco más también cada una de estas. ¿Qué es la multiculturalidad? Vivimos en un mundo multicultural, ¿no? Una sociedad multicultural, decimos, y a veces me parece bárbaro decir eso. Sin embargo, la sociedad multicultural en la que sus individuos mantienen un estado de indiferencia o tolerancia hacia las otras culturas. Es la convivencia de diversas culturas variadas sin una interrelación a fondo que obligue a los miembros de esa pluralidad a revisar sus propias culturas o tradiciones. Presencia en el mismo lugar de culturas diferentes que no se relacionan entre ellos. Vivimos en un mundo multicultural. ¿Qué pasa? En una ciudad, en una provincia, en algún país, hay guetos. Tenemos el gueto de los chinos, el gueto de los bolivianos, el gueto donde dentro de estos guetos cada familia interactúa con otras familias de su misma cultura, donde se utilizan sus tradiciones, su religión y su idioma. Y todo esto, para llegar a un punto, siempre necesitamos una transición, ¿no? Si uno busca una sociedad multicultural, pasar a una sociedad intercultural, necesitamos una transición. ¿Cómo es esta transición? Se tiene que desarrollar a través de una renegociación, sobre todo de los roles y de los espacios, y siempre teniendo en cuenta los valores que vinculan y orientan procesos. Los valores son lo más importante que tenemos en la vida. Nadie puede vivir sin valores. Ninguna sociedad puede ir hacia ninguna meta sin los valores, ¿no? Por los valores se mata y se muere. Por los valores hablamos de salud, amistad, amor, hablamos de economía, por dinero también se mata y se muere. ¿Cuáles son los valores inculcados en cada una de las culturas y cómo la otra cultura tiene que respetar esos valores para poder integrarse? Poco a poco la transculturación comenzó a usarse para describir los cambios culturales que se producen con el paso del tiempo. Estas transiciones no se pueden dar de un momento para otro, ¿no? Se debe dar en un proceso que lleva tiempo. Y se considera un fenómeno de enriquecimiento cultural.
Puede decirse que la transculturación es la adaptación de los rasgos de una cultura ajena como propios. Se produce en diversas fases, donde se van perdiendo ciertos elementos de la cultura original. Se habla de sociedades multiculturales con problema de educación intercultural que se debate sobre las tensiones entre lo cultural y lo transcultural. Creo que esta es un poco una síntesis de dónde venimos hacia dónde vamos. En la medida que la sociedad pueda trabajar sobre la multiculturalidad, ir absorbiéndola y creando una sociedad más rica, tiene un futuro mucho más promisorio, ¿no? Y nosotros apuntamos a una bioética cultural, que es una ética elaborada desde la cultura a lo largo del proceso de la interculturalidad, que apunta a una transculturalidad consentida, donde todos, un poco que había dicho Patricia, que el único canon, la única verdad absoluta en bioética es el respeto a todos los seres humanos. La única verdad. Todo el resto, como decía Beatriz, es pluralista, es universal, es laico, es discutible, es razonable, tiene que ser prudente, racional. Yo digo que defender ese argumento racionalmente, pero ninguno puede considerar que es una verdad. La única verdad es el respeto por todos los seres humanos, y que todos los seres humanos son iguales. Esto de la ética transcultural no puede olvidar. El ser humano pertenece a una naturaleza de la cual necesita creer. El ser humano vive una encrucijada entre circunstancias e identidad. Tensión entre lo que recibo, lo que recibí desde mi nacimiento, lo aprendido culturalmente y a dónde yo voy. La herencia biológica y el aprendizaje cultural. A veces hay una lucha entre la herencia biológica y el aprendizaje, entre la cultura y la personalidad, entre la identidad y la alteridad. Nosotros, ustedes saben que en los primeros lugares donde se dice acá, hubo seres humanos. La prehistoria, por sobre todo donde se encontraron tumbas. Una de las primeras cosas que hizo fue enterrar a sus muertos. Un rito, y hablábamos de los ritos del nacimiento y de la muerte. Entonces hay ritos muy ligados a la cultura. Culturas vieron los ritos del final de la vida, el lavado del muerto, la vida de los budistas, desde los múltiples aspectos y cuidados al final de la vida, tan distintos en las distintas culturas, ¿no? ¿Y qué es una medicina transcultural? Es un enfoque de la práctica clínica que destaca la importancia de la cultura de los pacientes en el momento de hacer un diagnóstico, implementar un tratamiento o establecer cualquier modo de comunicación durante la práctica médica. La competencia cultural reconoce los valores, creencias y atribuciones del paciente, su familia y el equipo de salud. A veces nos pasa que tenemos un paciente de alguna otra cultura donde nos cuesta transmitir la importancia o lo que nosotros creemos que es importante para el diagnóstico del tratamiento. Entonces a veces uno debe buscar intermediarios, el conocimiento de la comunidad, alguien que hable su propio idioma, alguien que pueda ser un vector entre dos culturas. Bueno, creo que nada más. Bueno, muchas gracias.